Muchísimas gracias, Denise. Continuamos aquí en el desarrollo de esta mañana. Gracias por informarnos cómo anda el tiempo para este fin de semana para hacer los planes que corresponden. Nosotros continuamos aquí con el desarrollo de esta mañana. Chari, seguimos compartiendo un tema muy interesante que ha ocupado la mañana de hoy con dos entrevistas. Estuvimos conversando con Lucía Arraya y con Ricardo Taveras sobre la tercera asamblea de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia que inicia hoy en Puerto Plata. Así que nosotros vamos a seguir profundizando este tema y estará con nosotros aquí Jonathan de Olio Puy para abordar este tema tan importante. Bienvenido, Jonathan, a esta mañana. Muy buenos días. Saludos, buenos días. Buenos días, Jonathan. Eres economista, internacionalista, sigues de cerca toda la realidad del desenvolvimiento, ¿no?, de la economía y el desarrollo de los países, no solo de nuestra República Dominicana, siempre muy pendiente, ¿no?, y teniendo lecturas importantes. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves esta segunda cumbre que se va a desarrollar de Alianza por la Democracia en República Dominicana con Costa Rica y Panamá? ¿Tu lectura? Yo creo que es muy importante que nosotros como país pequeño actuemos regionalmente con nuestros vecinos que tienen economías parecidas a la nuestra. Es el caso de Costa Rica y Panamá. Nosotros conformamos un bloque importantísimo en la región de Centroamérica y el Caribe, no nada más en materia económica, sino también en lo que tiene que ver con el estado de cosas a nivel político de nuestros países. Tenemos países como Nicaragua, por ejemplo, donde la democracia ha sufrido significativamente en los últimos años y necesitamos contrapesos mancomunados que están representados por esta Alianza para la Democracia que se está llevando a cabo con la colaboración de República Dominicana, Costa Rica y Panamá. Eso es en materia política. En materia económica, como país pequeño, nosotros tenemos que también actuar como bloque por el hecho de que para competir con productores en países más avanzados que nosotros, en países industrializados, necesitamos llegar a ciertas escalas que no podríamos alcanzar si actuamos unilateralmente. Entonces es muy importante que formemos estos bloques y que los encaucemos y que involucremos de manera significativa al sector privado. Bueno, Jonathan, a propósito de involucrar al sector privado, ¿qué nos hace falta y qué se espera entonces que pueda surgir de estas conversaciones tan valiosas que se van a dar en términos internacionales para que nuestras economías puedan seguir floreciendo, a propósito de que además estamos pues enfrentando una situación de pandemia? No es un secreto para nadie. Claro, yo creo que a partir de estas conversaciones que se están teniendo, nosotros podríamos enlazar los eslabones de la cadena de valor de los países en cuestión. Porque fíjate, en economía tenemos este principio bien básico que dice que no le vendas pan al panadero ni leche al lechero. ¿Qué pasa? Nuestras economías son similares en Centroamérica y el Caribe. El intercambio comercial entre nuestros países quizás no es tan significativo cuando lo comparamos con el intercambio comercial que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, pero si nosotros actuamos como bloque, de modo que podamos incrementar el valor agregado que le ponemos a nuestros insumos, entonces podríamos ser más competitivos actuando como un solo cuerpo a la hora de intercambiar con países como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea. Ahora, si nos enfocamos en intercambio entre nosotros, quizás no haya tantas oportunidades. El enfoque debe ser, estimada Charis, en buscar modos a partir de los cuales nosotros, actuando en equipo, podamos especializarnos en nuestras ventajas comparativas y exportar, no un producto que sea únicamente dominicano o únicamente panameño o únicamente costarricense, sino que sean productos elaborados fruto de una gestión mancomunada hacia mayores y mejores niveles de valor agregado. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho nosotros tradicionalmente en nuestra región? Bueno, exportamos cacao para importar chocolate, exportamos hierro para importar acero, exportamos azúcar para importar caramelo. Yo entiendo que a partir de la cohesión de nuestras economías podríamos nosotros agregarle valor a nuestros insumos, pero no podemos perder de vista a la hora de llevar a cabo estas conversaciones que el tema de educación debe jugar un rol central, porque ¿quién es el que agrega valor? ¿Quién es el que agrega valor? Es el ser humano. Y si no ponemos el tema de educación en el corazón
de toda esta conversación, entonces no vamos a hacer nada, se va a quedar en política la cuestión. Se habla de nearshoring, ¿verdad? Hay países como Estados Unidos que ahora están pensando en nearshoring en vez de mero offshoring, y eso es nada más y nada menos que la subcontratación de servicios a países como China, como India. Fruto de la pandemia, Estados Unidos se quiere quedar más cerca de la región y quiere sacar negocios de China y de la India y dárselo a países como los nuestros. Pero ¿qué pasa? A diferencia de China y de India, República Dominicana y los países centroamericanos no necesariamente tienen el mismo nivel de educación técnica. Y ahí es donde tenemos el gran reto nosotros, si me preguntas a mí. Jonathan, nos gustaría saber, luego de la celebración en el país de esa tercera asamblea por el desarrollo de la democracia, ¿qué se espera para la República Dominicana? ¿Cómo ves tú que puede aportar al país la celebración aquí de esta cumbre? Bueno, yo creo que República Dominicana tiene una posición privilegiada, geográficamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, y el hecho de ser sede de esta alianza para la democracia nos da ciertas ventajas en lo que tiene que ver con posicionamiento. Pero, ojo, tenemos que siempre buscar integrar a los demás jugadores en la región. Claro, tomar ventaja de nuestra posición privilegiada, pero utilizarla en pro del beneficio de todos nosotros. Y déjame también aprovechar esta pregunta que me acabas de hacer para extrapolar de lo económico y lo político también a lo social e ideológico. Porque yo creo que como región centroamericana y del Caribe, también tenemos que hacerle frente a una agenda global que busca vulnerar nuestras soberanías nacionales. Y en ese sentido también tenemos que cohesionarnos, no nada más económica y políticamente, sino también socialmente. Porque hemos visto, especialmente en los últimos años, como instituciones no gubernamentales y también instituciones de mucho poder, como la misma Organización de las Naciones Unidas, la ONU, viene a nuestros países y trata de implementar una agenda que no está en correspondencia con el mejor interés de nuestros pueblos. De modo que también tenemos un tema de soberanía que debe ser tratado en el marco de estas conversaciones. Por supuesto. Y creo que eso es muy importante, de hecho. Sin duda, Jonathan. Bueno, se une este diálogo, y te quedas ahí con nosotros, por favor, se une este diálogo de perspectiva que hasta ahora estamos tocando, quizás desde el ámbito de la economía. También la parte política nos acompaña aquí en la casa Reiniero Casoni, que es politólogo. Reiniero, estamos hablando de Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Laurentino Cortizo Cohen de Panamá, nuestro presidente Luis Abinader. ¿Qué importancia tiene la reunión de estos tres presidentes? Bueno, lo primero que hay que decir, primero buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Estoy aquí en esta mañana, es un placer para mí, y hablar de estos temas es fundamental. Digamos, esta es la continuidad de una conversación que hubo producto en Nueva York de la Asamblea General de la ONU. El presidente Abinader se reunió con estos dos presidentes. Y es importante porque es la integración regional. Ya Jonathan lo decía desde el punto de vista económico, lo que iba a tener el impacto, pero también desde el punto de vista político ha sido una alianza que ha sido también a partir de las relaciones que vienen ocurriendo con Haití y cómo es una alianza en función de fortalecer los esquemas de integración en el Caribe y en Caribe y Centroamérica, y sobre todo un posicionamiento distinto que la República Dominicana tiene en función de solidarizarse, o mejor dicho, de generar una solidaridad sobre el tema de Haití sin darle la responsabilidad a la República Dominicana. Yo he sido muy crítico siempre había sido muy crítico de la política exterior en cuanto a las relaciones con Haití, en que Haití siempre había sido mucho más efectivo de generar una victimización en torno a su situación y prácticamente siempre responsabilizar a la República Dominicana. Esta política exterior ha sido un poco más avanzada en ese sentido y ha logrado más bien posicionar que República Dominicana no puede sola con la crisis que ocurre en Haití y le está pidiendo a los aliados y a los países del mundo esa situación. Digamos, le está pidiéndole apoyo, le está pidiendo fortalecimiento, claro. Le está pidiendo que vean a República Dominicana que no es
el complemento de Haití o la forma de ayudar a Haití, sino que tiene que ser una política integradora, de múltiples naciones y sobre todo diciendo muy claramente República Dominicana no puede cargar con el peso. Claro. Y para eso este tipo de reuniones son fundamentales, porque no sería una voz nada más. Ya empieza a integrarse otras voces, como el presidente de Panamá, se pudiera integrar el presidente de Costa Rica, y qué mejor que hacer la cumbre en la República Dominicana. Esa es una forma de decirle, aquí estamos, y aquí nosotros queremos generar inversión, queremos generar desarrollo, pero no vamos a poder si nos siguen achacando este problema a nosotros. Es un respaldarazo que se le da a la República Dominicana con realizar esa cumbre aquí. Indudablemente. Y tenía, durante la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina no había un liderazgo regional. Sí lo hizo el presidente Fernández en su momento, y ahora el presidente Abinader está posicionándose como un líder regional de integración, y eso también es un aval para la gestión de gobierno. ¿Qué tan cerca crees que se puede visualizar una alianza a nivel regional, dejando al menos en este primer momento de lado Estados Unidos y Europa, para que desde la región surja un impulso fuerte que pueda ayudar a viabilizar esas políticas, ¿no?, que deben darse a nivel exterior para que podamos seguir caminando en tema de alianza estratégica con el hermano país de Haití y que el país pueda seguirse desarrollando, salir de la situación en la que se encuentra? Bueno, parece una casualidad el tema de la Cumbre Internacional de las Democracias que también se está realizando, que la está organizando el presidente Biden, del cual el presidente Abinader es parte. Hablar de un mecanismo de integración regional en un contexto en que la democracia también está en peligro. Sí. O sea, vamos a empezar por Estados Unidos. Estados Unidos era aquel farol de la libertad del que todo el mundo decía esa es la mejor democracia, y la verdad tenía demasiadas debilidades al interno, pero su proyección internacional siempre fue decirnos, con su ejemplo, que era una muy buena democracia. Pero la verdad es que tenía muchos problemas internos de, la segregación racial, de la violación de los derechos humanos, incluso su sistema de votación es distinto, pero para todos, en medio de la Guerra Fría, era el gran farol de la libertad, el gran farol de la democracia. Luego de lo ocurrido en la elección con Donald Trump y Joe Biden y lo que ocurrió en el asalto del Capitolio, la democracia se ha visto afectada y ya venía haciendo autocríticas desde el punto de vista de los liderazgos norteamericanos, donde decía, la gente nos sigue más por nuestro ejemplo que por lo que realmente hacemos. Entonces ya eso quedó socavado. Y si eso ocurrió, ¿qué ocurrirá para el resto de los países en la que también la democracia está viéndose afectada? Yo digo, ya hoy la democracia no se ejerce con poder, ahora se ejerce con comunicación. Ya el poder no se ejerce, ya no tiene la discrecionalidad de ejercerlo, ahora todo está sometido. Y es muy peligroso porque entra el tribunal de las redes sociales a veces a imponerte agenda cuando probablemente no es lo que la gente quiere realmente, cuando sabemos la manipulación que existe a través de las redes sociales, como hay granjas de bots que te permiten posicionar temas como intereses, donde países que no son democráticos empiezan a tener granjas de bots. Vemos el caso de Turquía, por ejemplo, el caso de China y Rusia, cómo han influido en algunas tendencias en las relaciones en países. Pues el caso de Venezuela también, cuando vimos la crisis en Colombia, la crisis en Chile, vimos que parte del posicionamiento que estaba ocurriendo era con granjas que estaban ocurriendo desde Venezuela, desde Turquía, desde Rusia, desde China, y con tendencias que pueden socavar la libertad. Y es muy difícil porque en estos tipos de regímenes como Venezuela, como Turquía, como Rusia, como China, ellos controlan la comunicación y ejercen el poder. Y el mejor caso es el caso del doctor Li Wenliang, el doctor que nos dijo al mundo, hay una nueva cepa, hay un nuevo virus, hay que estar atentos, y lo colocó en una red social china, y la policía le tocó su casa, lo metió preso y lo obligó a borrar el tweet, por decirlo de algún modo, a borrar el post, el mensaje, y a retractarse. 25 días después fallece él por COVID, y 22 días, o sea, 3 días antes de que él falleciera, China le reconocía al mundo que había COVID. Entonces, es muy fácil para ellos controlar la libertad, controlar la comunicación y poder ejercer. No así las democracias.
Y fíjense el caso, se decía mucho que había una tentación o una posibilidad de que Estados Unidos entrara a terreno haitiano para rescatar a unos misioneros, unos religiosos. Pero el peligro interno a las democracias, digamos, de la percepción que puede generarse dentro de la población es tan alto que ya los Estados Unidos evita tener algún tipo de conflicto bélico porque puede ser contraproducente. Así es. Bueno, Jonathan, recapitulando un poco en el marco de estas conversaciones, porque es que hoy inicia una importante en Puerto Plata con el presidente Abinader, ya lo hemos dicho, y los presidentes de Costa Rica y Panamá, pero también a nivel internacional esta Alianza por la Democracia, que es la alianza de Joe Biden, como también la han titulado, pues genera un punto de conversación en el marco de una situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué paradigmas se rompen y qué estamos esperando en términos económicos que pueda surgir de todos estos diálogos? Bueno, yo creo que el paradigma que se está rompiendo en cierto grado no es uno necesariamente que se debe romper, porque fíjate, la pandemia ha sido sobrepolitizada. Y si bien vivimos en democracia, también tenemos que reconocer que la democracia tiene un contrapeso, que es el republicanismo. O sea, en realidad nuestros países, si miramos a Estados Unidos particularmente, no son democracias como tal, son repúblicas constitucionales. Porque si nos dejáramos llevar por lo que dice la mayoría simple, entonces hubiese una tiranía de la mayoría. Bien, y como bien puntualizaba Reiniero, a veces las mayorías son influenciadas por los medios de manera significativa y la mayoría no necesariamente aplica sus 5 sentidos a la hora de evaluar las cuestiones que están tomando lugar en cualquier momento determinado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las elecciones pasadas, se sobrepolitizó el tema del COVID y los medios de comunicación favorecieron a un lado de la conversación de una manera sobredimensionada, el lado demócrata, ¿bien? Y si bien el asalto, yo creo que utilizar la palabra asalto también sobredimensiona lo que sucedió en enero 6 de 2021 en Washington, pero lo que sucedió en enero 6 en el Capitolio no debió haber sucedido. Al mismo tiempo, tenemos que reconocer que los medios de comunicación sacaron eso de contexto. Bien, en lo que tiene que ver con la dinámica económica, como bien puntualicé anteriormente, yo creo que es imperioso que nosotros actuemos de manera mancomunada para alcanzar economías de escala que nos permitan ser eficientes, efectivos y certeros a la hora de competir en los terrenos de intercambio comercial a nivel global. Y por último, quiero puntualizar sí, o poner de relieve la importancia que tenemos de actuar en equipo a nivel regional, Centroamérica, el Caribe y también Suramérica, en lo que tiene que ver con la soberanía nacional. Nosotros tenemos grupos en República Dominicana. De hecho, puedo mencionar el grupo que representa a Manuel Mecarielo, que es el Observatorio de Derechos Humanos. Sí. Bien, el Observatorio de Derechos Humanos tiene financiamiento de organizaciones internacionales. Fíjate que Manuel, cuando estaba al aire con ustedes, habló de los grupos LGBT, habló de las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, habló de los drogadictos, que son grupos vulnerables, pero yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguien atentando contra la vida de los antes mencionados aquí en República Dominicana de manera activa? No. No, la respuesta es no. Ahora, si hay gente atentando contra la vida de los no nacidos, un grupo como ese, por ejemplo, no menciona la protección de los no nacidos, cuando los no nacidos en República Dominicana y a través de la región están siendo amenazados por una política ideológica financiada por la élite global. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que tomar cartas en el asunto para proteger la soberanía de nuestras democracias. Fíjate, Manuel dijo, artículo 39, todos somos iguales y los no nacidos. Fíjate cómo hay que escuchar lo que se dice, pero también lo que no se dice. ¿Qué grupo no se defiende en una organización como esa, que hay muchas aquí en República Dominicana? Los no nacidos. Bueno, gracias Jonathan de Olio, Derechos Humanos Universales, ¿no? Que para todos. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Siempre es un placer escucharte.
Muchas gracias, Jonathan. Bueno, Chari, antes de despedir esta entrevista, esta modalidad de entrevista que hemos tenido, Reiniero, mencionabas las ventajas para el país sobre la Alianza por la Democracia que se está efectuando hoy en Puerto Plata, pero también mencionaba, Chari, de lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos, la Cumbre por la Democracia de John Biden, donde el presidente Luis Abinader tendrá una participación. Me gustaría ver desde el punto de vista político, ¿qué lectura le das tú a la presencia del presidente Luis Abinader en esta cumbre y esa participación y lo que puede eso implicar para la República Dominicana? Bueno, lo primero es un reconocimiento a la democracia que hay en la República Dominicana. Yo estoy de acuerdo con que hay una estabilidad. Mucho se decía de que no iba a haber cambio de gobierno en el año 2020. Hay cambio de gobierno, hay libertad de expresión, hay una serie de libertades que se respetan, que se participan, y eso es un buen indicador. También invita a la reflexión de la democracia porque estamos en un proceso continuo de cambio que no deviene del COVID, deviene desde mucho antes, donde la gente está cambiando su forma de pensar, donde la gente está cambiando sus relaciones interhumanas, las relaciones sociales son hoy distintas. Hoy, a través de un aparato, nos estamos comunicando, a través de un celular. Así es. Y así como tenemos esa capacidad de poder interactuar con familiares que pueden estar hoy en New York, pues también tenemos capacidad de tener información que no necesariamente es real. De hecho, hay unas estadísticas por ejemplo, de Eric Qualman, que dice que de cada 3 noticias que se leen en redes sociales, 2 son falsas. Claro. Entonces, ahí también tenemos una situación que nos está haciendo que las democracias peligren. Sí. Hay un segundo elemento que también debemos analizar. El ejercicio del poder de esta época no es la misma de hace 2 años, ni de hace 10 años, ni de hace 20 años. Hoy estamos sometidos al pulso que dicen las redes sociales. Y eso es una cosa que puede resultar contraproducente porque una cosa es la percepción, que es muy importante hacer, pero el tomar las decisiones de gobierno a partir de la percepción puede ser contraproducente porque no se estarían haciendo las medidas necesarias para un cambio político. Sí, las que realmente se requieran, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Reiniero Casoni, por compartir con nosotros, politólogo que nos ha acompañado en esta mañana en el marco de las conversaciones que se dan en esta semana tan importante. Hoy, además, Día Internacional de los Derechos Humanos. Un placer. Placer fue mío, gracias.